Estábamos ayer estudiando que uno de los conceptos de los que podríamos considerar como de la Constitución, como les decía, seguramente en derecho constitucional estudiaron muchos conceptos de lo que era la Constitución, pero me parece que un concepto que podría ser muy sencillo, pero que nos dé luz para lo que estamos estudiando, sería que la Constitución es la esencia del derecho vigente de un país, que contiene reglas, principios, valores, normas orgánicas, y programáticas. Y que lo único que hace los demás es desarrollar estas reglas, estos principios, estos valores, estas normas orgánicas, estas normas programáticas, ¿no? Y entonces decíamos que las leyes, en un sentido federal y en un sentido local y hasta municipal, ¿no? También los reglamentos, igual, reglamentos federales, locales, municipales. Esto lo vieron seguramente en constitucional. Reglamentos, decretos, acuerdos federales, y dijimos que los decretos, los acuerdos generales, los reglamentos, las leyes federales, locales y municipales tienen que estar acordes con la Constitución, porque el objeto precisamente de estas leyes es desarrollar lo que se vea plasmado en la Constitución. Lo único que hacen estas leyes es desarrollar esta idea, desarrollar estas reglas, estos principios, estos valores y estas normas orgánicas y programáticas. Por ejemplo, ustedes saben que las leyes provienen del poder legislativo, ¿no? Los reglamentos del poder ejecutivo, y los acuerdos pueden venir aún del poder judicial federal, ¿no? Ustedes saben que para la repartición, por ejemplo, de los asuntos, de los expedientes, salen acuerdos generales, y estos acuerdos generales, pues en realidad son como tipo normas de carácter general, impersonales, abstractas y de carácter general. ¿Me explico? Y que tienen que ser acordes con la Constitución. Eso es lo que en parte platicábamos ayer. Y decíamos que cuando una ley, un reglamento o un decreto no estuviera de acuerdo a la Constitución o en contra de la Constitución, entonces la propia Constitución establece medios de control. Estos medios de control tienen por objeto precisamente defender a la Constitución, defender estas reglas, estos principios, estos valores, estas normas orgánicas, estos derechos programáticos y, me faltaría lo más importante, los derechos humanos. Entonces les decía que en la Constitución estaba plasmado como medios de control constitucional estaba el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los procesos electorales. Ahora, yo les decía esto, que con base en todo lo que les estoy comentando, pueden advertir que nada por encima de la Constitución. Y todo por debajo de la Constitución.
Y esto es lo que le llamamos el principio de supremacía constitucional. Nada está por encima de la Constitución, todo está por debajo de la Constitución. Y cualquier ley, reglamento, decreto o acuerdo general que no esté de acuerdo a la Constitución, por eso existen esos medios de control para tratar de eliminar esta violación a la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que veníamos explicando. De acuerdo a la teoría de Kelsen y esta pirámide, aquí estarían lo que él llama las normas individualizadas, ¿se acuerdan? Y estas normas individualizadas era lo que él decía que eran los contratos y las sentencias, ¿no? De alguna manera todos estas eran normas, pero esta ya es una norma individualizada al momento de que es un contrato o una sentencia. Y aquí yo pondría los actos de autoridad. Todos los actos de autoridad tienen que respetar los acuerdos, los decretos, los reglamentos, las leyes y la Constitución. Si no es así, por eso existen los medios de control por vía jurisdiccional. Y dijimos que por vía jurisdiccional está el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los procesos jurisdiccionales en materia de procesos electorales. Procesos jurisdiccionales electorales, podríamos decir, que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es más o menos lo que estábamos viendo ayer. Y entonces yo les pregunté, veamos primero lo que les decía sobre el artículo 8 de la Constitución. Vean el artículo 8 de la Constitución. ¿Quién me lee el artículo 8? ¿Quién me lee el artículo 8? A ver, léame. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo, conocer en breve término al peticionario. Fíjense lo que dice el artículo 8. El artículo 8 es lo que nosotros decimos el derecho de petición, ¿no? Y nos dice cómo un gobernado puede dirigirse a una autoridad para ejercer este derecho de petición. Nos dice que debe de hacerlo por escrito, de manera pacífica, respetuosa, y esos son los únicos requisitos que exige el derecho. Basta que una persona le haga una petición a cualquier autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, para que entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La autoridad tenga la obligación de recaer de un acuerdo por escrito, y que tiene la obligación de hacerlo y hacerlo conocer en breve término. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes dirigen esto a la autoridad, un escrito, y esa autoridad no les contesta, le está violando directamente la Constitución. Entonces yo les decía que hay violaciones directas a la Constitución, y les dije que las violaciones directas a la Constitución es cuando la propia Constitución establece los requisitos para ejercer ese derecho. Si no se cumple, entonces están violando directamente la Constitución. Y también les decía que había una violación indirecta. Una violación indirecta a la Constitución es que todos los actos de autoridad deben cumplir con todos estos acuerdos generales, decretos, reglamentos, leyes. Y si no se cumple, se tiene que ejercer de la Constitución. Perdón, a ver, no me quiero confundir. A lo mejor lo estoy explicando de manera equivocada. La violación indirecta de la Constitución es... Mejor se lo voy a explicar de otra manera. Perdón. Se lo voy a explicar de forma diferente.
los actos de autoridad tienen que ceñirse a la ley. Si estos actos de autoridad no se ajustan a la ley, tiene que ejercerse el control de legalidad. En la propia ley, reglamento, acuerdo, se podrá poner el recurso, el medio de defensa o el juicio. Ejemplo, si el acto reclamado proviene de un juez, puede promover el recurso de revocación, el recurso de apelación, el recurso de queja. Un medio de defensa podría ser un incidente de nulidad. Un juicio, pues, contra un acto de autoridad podría ser el juicio de nulidad. Todos estos recursos, medios de defensa, juicios, tienen como finalidad establecer un control de legalidad de los actos de autoridad. Si los actos de autoridad no se ajustan a la ley a través de ese recurso medio de defensa, entonces sí, a través del juicio de amparo, se puede ejercer un control de constitucionalidad vía directa. Perdón, vía indirecta. ¿Por qué vía indirecta? Porque de acuerdo a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, antes de ir al juicio, tengo que agotar los recursos o medios de defensa. ¿Estamos? Por eso les decía que era más fácil explicarlo de esta manera, cómo es vía indirecta. Déjenme decirles que antes de las reformas y antes de la resolución del caso Radilla de la Suprema Corte, sí supieron cuál es el caso Radilla, ¿verdad? ¿Cuántos saben del caso Radilla? Alcen la mano, los que sepan. Del caso Radilla. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, antes de eso, la Suprema Corte había sostenido que el control de la constitucionalidad se ejercía de manera concentrada y no había un control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significaba? Que solamente a través de estas vías, juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y este proceso, se podía ejercer el control de constitucionalidad de todos los actos de autoridad, vía en forma directa o indirecta. ¿De acuerdo? Pero siempre se decía que este control de constitucionalidad era concentrado. ¿Por qué? Porque solamente los órganos del Poder Judicial de la Federación podían ejercer ese control de la constitucionalidad a través de estas vías. ¿Quiénes eran los órganos del Poder Judicial? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los jueces del distrito. Entonces decían, solamente el control de la constitucionalidad era concentrado, no había un control de constitucionalidad difuso. ¿Por qué? Porque solamente estaba concentrado en estos órganos del Poder Judicial, quien a través de estas vías podían ejercer los actos de control constitucional de los actos de autoridad. ¿Estamos? ¿Sí vamos entendiéndole? Bien. Viene la reforma a la Constitución de junio del 2011 y resulta ser que también se presenta el famoso caso Radilla. Para los que no les son famosos, ese caso Radilla, resulta lo siguiente: el señor Radilla desaparece, no lo encuentran, y como no lo encuentran, después de ir a todas las instancias nacionales, resulta ser que al final de cuentas no les dan una respuesta sobre si se desapareció o no se desapareció, y lo que hace es ir a las instancias internacionales. Primero fue a la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, y después terminó en la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano a que pudiera decirse qué pasó con esa desaparición forzada. ¿Me explico? Y entonces el gobierno mexicano le hizo una consulta a la Suprema Corte y dijo: oye,
yo estoy obligado a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cumplir lo que ella dice, y entonces le dan un expediente de varios sobre esa consulta. Los ministros determinaron que sí, que la resolución de la Corte Interamericana era vinculante al gobierno mexicano. ¿Por qué creen? A ver, ¿qué es lo que estábamos diciendo? ¿Cómo se llama? Le preguntaron a la Suprema Corte si deberían de seguir lo que había dictado la Corte Interamericana. Exactamente. De derechos humanos, ¿me explico? Entonces se determinó que sí era vinculante. Que sí era vinculante y el gobierno mexicano estaba obligado a cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero dentro de sus considerandos, la Corte Interamericana en un párrafo decía que todos los jueces nacionales estaban obligados a cumplir con los derechos humanos celebrados en los tratados internacionales. De ahí entonces la Suprema Corte llegó a la conclusión de que se tenía que hacer un control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad. ¿Me explico? Bajo este esquema de lo que les estoy diciendo, entonces tenemos que a través de la reforma a la Constitución de junio del 2011 y a través de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la consulta del caso Radilla, y le dicen caso Radilla porque el demandado en ese asunto era el gobierno mexicano. La resolución de la consulta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Radilla, se determinó que todos los jueces nacionales tenían que ejercer el control de la convencionalidad. ¿Qué significaba esto? Que si en un tratado se contenía un derecho humano, todos los jueces tenían que ver si ese derecho humano no había sido vulnerado. Y si había sido vulnerado, entonces tenían que ejercer el control de la convencionalidad. ¿Advierten la diferencia que existe entre el control de la constitucionalidad, el control de la convencionalidad y el control de la legalidad? Este control de la convencionalidad es porque el acto de autoridad no se ajusta a un derecho humano, se viola un derecho, con el acto de autoridad se viola un derecho humano y por eso se transgrede el tratado internacional. Entonces, podríamos decir, no con esto de la Constitución, que la reforma de la Constitución y de la resolución, no significa que antes el gobierno mexicano no estaba obligado a respetar los derechos humanos ni tampoco lo hiciera. No. O sea, el gobierno mexicano y nuestro ordenamiento constitucional protegían los derechos humanos, pero que estaban contemplados en la Constitución. Con esta reforma constitucional y con esta consulta, los tratados internacionales, les decía, son un derecho externo. ¿Están de acuerdo? Los tratados internacionales son un derecho externo. ¿Por qué? Este es un derecho interno. Ustedes saben que la Constitución, el poder constituyente, determina lo que les dijimos, estos principios, normas, derechos humanos y forma de organización del Estado, pero lo hace de manera interna. El poder constituyente son puros mexicanos, ¿me explico? Y los demás órganos del Estado, del poder público, desarrollan lo que está establecido en la Constitución y todo esto es un derecho interno. El tratado internacional es un derecho externo. Cuando México lo suscribe como parte de un tratado internacional, se compromete a insertar dentro de su derecho interno este derecho externo y se convierte, digámoslo así, que la pirámide se va así. Entonces les decía que al momento de que este tratado internacional es suscrito por México,
este derecho externo deja de ser externo para convertirse en un derecho interno. ¿Me explico? Y dice la reforma del artículo 1 constitucional y del artículo 33 que formarán parte de nuestro ordenamiento constitucional. Yo les dije ayer, el tratado internacional podría ser materia de un control de constitucionalidad por vía jurisdicción a través del juicio de amparo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué piensan? ¿El tratado internacional podría ser un acto reclamado en un juicio de amparo indirecto para ejercer control de constitucionalidad sobre ese tratado internacional? ¿Sí o no? No, dije control de constitucionalidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, los que digan sí, alcen la mano. Y los que digan no, alcen la mano. ¿Y los restantes qué dicen? ¿Y usted votó por los dos, por sí, no? A ver, usted, ¿por qué? Estoy un poco confundida al respecto, pero considero que si en la Constitución se estipula que deben atenderse a los tratados internacionales y al no atenderse a esta norma, se podría hacer un control de constitucionalidad. Sobre los tratados. Ajá, acerca de la inclusión de los tratados en una resolución, es distinto a un control de convencionalidad. Yo creo que sí se podría. Sí se podría. ¿Y los demás que dicen no? Los que dijeron no. ¿Sí dijo no? A ver. No, porque para eso está precisamente el control de convencionalidad, si no, no tendría razón de ser. El control de convencionalidad aplica para los tratados internacionales. Fíjense, yo ahorita les voy a explicar un poco más el control de la convencionalidad, pero primero quiero partir de esto. El tratado internacional es un derecho externo. Al momento de que lo suscribe México es un derecho interno de origen externo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Porque no fue un ordenamiento, un montón de legisladores mexicanos, sino que México lo suscribió y al suscribirse lo incorporó y se obligó a cumplir con lo que se había estado establecido en el Tratado Internacional. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno mexicano lo suscribió? Ustedes no pueden promover el juicio de amparo contra un tratado internacional como un control de constitucionalidad. ¿Sí o no? Sí. Pues sí, porque ya sería como parte de los mismos ordenamientos que está dentro del país, entonces se podría, ¿no? Porque tomaría parte del derecho interno. Si fuera solamente un derecho externo, ahí tal vez no tanto, porque sería lo tendría que resolver no internamente el país, sino ya tendría que ir a otra instancia, supongo. Pero realmente ser un derecho, bueno, de que es interno, supongo que sí se puede, porque por la misma Constitución vendría permitiéndolo, ya que es interno. Sí, claro. Miren, ¿se acuerdan que dijimos que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos y omisiones? Fíjense lo que dice el artículo 107. Fracción primera de la ley de amparo, no de la Constitución. A ver, ¿quién tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Yo. ¿Quién yo? A ver, léanlo. Fracción primera. El amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entienden por normas generales, entre otras las siguientes. Inciso A, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos. Hasta ahí. ¿Qué dice? La norma general, pues una otra vez. O sea, si el juicio de amparo procede contra una norma general y dentro de esa norma general están los tratados, entonces ¿procede el juicio de amparo? ¿Sí o no? Sí. Lo dice la ley, ¿no? Sí. Pero continúen después. A ver, leen. Inciso B. No, termine la. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. Fíjense, advierte que entonces sí podemos ejercer un control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales, pero no en derechos humanos.
¿Me explico? ¿Por qué creen que es esta excepción? Por el principio de la persona, si le llega a causar, si la persona no hay algo en la Constitución que lo pueda proteger y recurre a un tratado internacional, ya no se podría ir en contra de eso, porque es lo que le está causando beneficio a la persona. Ahorita sí toco un tema que va con relación al control de la convencionalidad, que es la interpretación pro persona. Pero, ¿por qué no? O sea, por ahí va. Porque la Constitución se supone que ya maneja los derechos humanos, ¿no? Exactamente, el artículo primero, fíjense, ahora sí de la Constitución, vean el artículo primero de la Constitución. ¿Qué dice? Los derechos humanos. No, léanlo desde el principio. Fuerte. Que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fíjense, dice aquí que al momento de que México lo suscribe, se incorpora como parte del derecho interno, pero como si fuera parte de la Constitución. ¿Me explico? Y por lo mismo, no podría promoverse el juicio de amparo. La pregunta, ¿el juicio de amparo procede contra un artículo de la Constitución? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Es una contradicción, ¿no? Lea el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera. ¿Qué dice? Contra adiciones. No, lo que dice el artículo desde el principio. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente 1. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un candado. Entonces, si no se puede contra las reformas o las adiciones, menos está con lo que ya estaba. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podría existir contradicción entre dos artículos de la Constitución. Sí. ¿Y entonces cómo se resuelve? Si no procede el juicio de amparo. ¿Una controversia constitucional? No. Tampoco. No, porque no hay una Constitución. Un volado. ¿Puede haber dos coartículos de la Constitución que se enfrenten? Sí. ¿Y entonces cómo se resuelve? Les voy a poner un caso en el que yo participé. Ustedes saben que uno de los principios rectores del juicio de amparo era el principio de la definitividad, que significa que antes de ir al amparo tengo que agotar los recursos que la propia ley prevé para modificar o revocar los actos de autoridad. ¿De acuerdo? Resulta ser que hubo unas reformas al Código de Procedimientos Civiles y al Código de Comercio. Y estas reformas sacaron que ahora los recursos de apelación tenían dos formas de tramitación. Uno, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva y otros de tramitación inmediata. ¿Qué significaba? Que el legislador había observado que muchos recursos habían hecho que se dilataran los procesos. Entonces dijo, todos estos recursos no los vamos a resolver ahorita, los vamos a tramitar de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Entonces todos los recursos iban acumulando, se admitían los recursos, pero se resolvían al final con la sentencia definitiva. Si la sentencia se impugnaba, también tenían la obligación de impugnar precisamente las demás apelaciones intermedias. ¿Estamos? Pues resulta ser que muchas de apelaciones de tramitación conjunta con la sentencia afectaban un derecho sustantivo. ¿Se acuerdan cuando vimos
que el juicio se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia? ¿Se acuerdan? Y les dije que solamente procede el amparo indirecto cuando afectan a un derecho sustantivo. ¿Sí se acuerdan que les dije esto, no? Sí. Bueno, pues resulta ser que aquí afectaba un derecho sustantivo, pero la apelación era de tramitación conjunta con la sentencia. Entonces quiere decir que se afectaba el derecho sustantivo, ¿y de qué servía la apelación cuando se resolvía casi el derecho sustantivo ya estaba afectado? ¿Sí entienden el problema? Y entonces, yo lo que argumenté cuando estaba como magistrado comisionado es que yo decía que en estos asuntos de tramitación conjunta con la sentencia se podían afectar derechos sustantivos y que realmente estaban protegidos por el artículo 14 constitucional. ¿Se acuerdan lo que dice el artículo 14 constitucional? Nadie puede ser privado de sus derechos y posesiones sino mediante juicio. O sea, yo no puedo ser privado de mis derechos y posesiones hasta que se haya llevado el juicio, y resulta ser que ya me lo estaban afectando antes de concluir con la sentencia. ¿Entienden? Entonces estaba enfrentado, por un lado, el artículo 107 constitucional que planteaba el principio de definitividad contra el artículo 14 constitucional que dice que nadie puede ser privado de sus derechos y posesiones sino mediante juicio. ¿Me explico? Entonces, esas reformas permitían que se me afectara un derecho sustantivo y la apelación se tramitaría hasta después. ¿Sí entienden? ¿Sí ¿me van entendiendo? Cuando yo resolví esto, entonces utilicé una forma de interpretación. ¿Se acuerdan que les dije las formas de interpretación que podría, las formas de argumentación? Les dije que hay tres formas de argumentación. Uno es la subsunción, otro es la adecuación y otra es la ponderación. ¿Se acuerdan cuando vimos el de la subsunción? ¿Sí se acuerdan de esa forma de argumentar? La norma general establece la hipótesis y las consecuencias jurídicas. Nosotros, al momento de plasmar el acto concreto, subsumimos el acto concreto a la hipótesis general para obtener sus consecuencias jurídicas. Esta operación de subsunción lo hacemos comúnmente. Estas tres formas de argumentar es a través del enunciado normativo. Si el enunciado normativo prevé una hipótesis jurídica y una consecuencia jurídica, basta que yo acredite los elementos de la hipótesis para que el juez le dé las consecuencias jurídicas. ¿Sí se entiende? ¿Sí se acuerdan de cuando hicimos la operación de subsunción? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos, ¿verdad? Bueno, la otra forma es la ponderación. Esto es cuando la norma establece un fin. Dice, por ejemplo, el menor tiene que quedarse con cualquiera de los padres que sea mejor para el interés del menor. ¿Qué es lo que persiguen? Proteger al interés del menor. ¿Sí me explico? No está diciendo que sea el padre, no está diciendo que sea la madre, sino que la norma lo que está tratando es poner un objetivo y un fin, que es proteger los intereses del menor. ¿Sí me explico? ¿Sí ven que aquí la norma es diferente a esta? ¿O no? Sí. ¿Cuándo yo utilizo una forma de argumentar a través de la ponderación? Cuando se trata de normas constitucionales. Solamente puedo hacer esta forma de argumentar cuando se trata de normas constitucionales, cuando dos normas constitucionales se enfrentan una con la otra. ¿Me explico? Y entonces aquí vienen muchas teorías sobre cómo poder hacerse esta ponderación. Unas teorías dicen que el derecho tiene que hacerse pesarse. ¿Cuál derecho constitucional pesa más? Y ya que lo peso y digo que este es el que pesa más, es el más pesado, entonces debe sobreponerse al que menos pesa. Y entonces yo digo
que de este enfrentamiento de derecho constitucional, por ejemplo, diría, debe subsistir el artículo 107 sobre el 14. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que hacer una ponderación de los valores constitucionales que cada uno protege. Pero al final de cuentas esta valoración, a pesar de ser una forma de la matemática, siempre resulta arbitraria. Lo que para mí es más pesado, puede ser que para otro no lo sea. ¿Me explico? Hay otra teoría que habla sobre cuando se existe un enfrentamiento de normas constitucionales. Y este enfrentamiento habla de que todo derecho constitucional tiene una parte dura y una parte dúctil. Ustedes han visto en las pruebas de qué hace cuando construyen autos o cuando chocan los autos, cómo de repente un auto cuando choca se va comprimiendo hasta quedarse en su esencia. ¿Se acuerdan? Entonces hay otro método de interpretación de las normas que dice que ante esta que todos los derechos constitucionales tienen una parte dura y una parte dúctil. Y al enfrentarse estos dos, lo que va a ceder es la parte dúctil. ¿Me explico? De tal manera que el choque, en vez de hacerlo así, uno encima sobre el otro, lo que hace es ante el enfrentamiento, lo que hacen es que se van complementando. ¿Me explico? Hay una interpretación como que digamos sistemática, y además de esta interpretación sistemática decimos, para casos X, en este caso se debe prevalecer este principio, y para casos Y debe de ser este principio. ¿Sí me explico? Entonces, con base en esta interpretación de una argumentación a través del enunciado normativo, yo concluí que tratándose de estos casos se tenía que ceder, no desaparecer el principio de definitividad, sino ceder por excepción el principio de definitividad para que no tuviera que esperarse la tramitación de la apelación hasta la sentencia definitiva, sino que podía, sin agotar el principio de definitividad, venirse al juicio de amparo. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo, a mi modo de pensar, que si esta interpretación se puede hacer en la Constitución, también se puede hacer en los derechos humanos enfrentados en un tratado internacional, en el mismo tratado, con la Constitución, con algún derecho que esté establecido en la Constitución. Ahorita no les puedo poner un ejemplo, porque ahorita no lo he estudiado, o sea, más que no he estudiado, no lo he visto. ¿Me explico? Esto es muy reciente, y apenas están en interpretación y en jurisprudencia al respecto. ¿Sí me explico? ¿Sí van entendiendo esto o no lo van entendiendo? Entonces, al momento de que incorporamos estos derechos humanos previstos en el Tratado Internacional como parte de México, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y todas las leyes, los reglamentos, los acuerdos y los actos de autoridad tienen que ceñirse precisamente a este derecho humano previsto en el Tratado Internacional. ¿Me explico? Esto significa que sobre esta parte que está aquí es lo que se puede ejercer el control de la convencionalidad. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? ¿Sí voy bien o no? Porque los veo un poquito... Es que... Entonces, la Suprema Corte, al momento de que dijo que se podía existir el control de la convencionalidad, partió de la interpretación que le hizo al artículo primero y al artículo 133 de la Constitución. Fíjense lo que dice el artículo primero. Lean el artículo primero. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee el artículo primero? Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Sigue. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sí. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Hasta ahí. Advierten cómo dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Y todas, precisamente todas las autoridades, están los jueces, ¿no? Y veamos el 133. ¿Qué dice el 133? Léalo el 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las definiciones en contrario que puede haber en constituciones o leyes de los Estados. Fíjense, al momento que dice esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema. O sea, quiere decir que este tratado internacional no es una imposición, sino que hubo un representante de nuestro país, que en este caso fue el presidente, con la promoción del Senado, que aceptó la existencia de estos derechos humanos. Si algún derecho humano no es contrario a nuestra Constitución, lo que tiene que hacer el presidente y lo que tienen que hacer los senadores es repeler este tratado, porque va en contra de nuestras normas constitucionales, ¿me explico? Pero ¿ustedes creen que el presidente o el Senado no pudieran equivocarse y encontrar un tratado internacional que esté en contra de un derecho constitucional? Ahorita yo no lo sé, pero podría existir, ¿me explico? Y cuando exista, yo creo que sí se puede hacer un planteamiento al momento del juicio de amparo para hacer el control de constitucionalidad sobre esos tratados. Pero se tiene que manejar de tal manera que no sea tan improcedente como dice, no procede el juicio de amparo, dice ahí, procede el juicio de amparo contra todos los tratados a excepción de los derechos humanos, ¿no? Y entonces lo que tenemos que decir es que mira, en la Constitución establece este derecho humano y en el tratado establece este derecho humano. Yo quisiera que de esta interpretación, a través de una ponderación, pudieran determinar la mejor interpretación más favorable a las personas, para que sea, como dice el artículo primero, que obtenga mayor protección. ¿Sí me explico? Sí. Pero es por eso que los derechos humanos tienen el carácter de ser progresivos, porque no se podrían contraponer, tienen la característica de ser progresivos y por eso también se creó el principio de interpretación por persona. Precisamente por eso, pero por esa progresividad y esa interpretación tiene que ser materia de juicio, para que entonces a través de esta sentencia se puede determinar qué debe de prevalecer, qué derecho humano debe de prevalecer. ¿Me explico? Precisamente por eso es lo que yo les estoy comentando. Ahora, déjenme decirles una cosa al respecto. Ayer yo les dije, ¿se puede ejercer el control de convencionalidad a través del juicio de amparo? El juicio de amparo establece el control de constitucionalidad. Pero yo les dije ayer, ¿se puede ejercer el control de la convencionalidad a través del juicio de amparo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. A ver, ¿qué piensan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el control de la legalidad se podía ejercer a través de estos medios y finalmente a través del juicio de amparo de forma indirecta? Ahora yo les pregunto, me dicen sí se puede ejercer el control de la convencionalidad a través del juicio de amparo. Ahorita lo vamos a ver después, bueno, mejor se los adelanto. Cuando ustedes reclaman la inconstitucionalidad de una ley, tienen que mandar llamar a las autoridades que emitieron la ley. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen el derecho de defensa para que puedan ellos defender que su acto es constitucional.
¿Estamos de acuerdo? Y hacer valer cualquier tipo de causal de improcedencia para determinar que el juicio de amparo sea improcedente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ustedes dicen, sí puede ejercer el control de la convencionalidad en el juicio de amparo. ¿Qué ejercerían ustedes? ¿El control de la convencionalidad o el control de la constitucionalidad? ¿Qué pasó, abogado? No, es que estoy confundida. Es que yo ayer decía que se podían ejercer los dos, pero ahora ya no sé. Pero, por ejemplo, ahorita que usted dijo que se tenían que llamar a la unidad, ¿a poco vamos a llamar a todos los que suscribieron el Tratado Internacional para saber qué es lo que... Claro que no. Entonces, tiene que ser de constitucionalidad. No se podría leer la convención. A ver, ¿qué piensan? Es que ayer usted había explicado, ¿no? Que en algunos casos sí lo podría ejercer, pero tendría que ser a petición de parte, ¿no? Se los voy a decir para que no se entren en... Sí, ¿quería hacer algún comentario? Es que pienso que el control de convencionalidad no tiene que ser a petición de parte, porque es un medio de control difuso, y entonces lo puede ejercer cualquier autoridad. El mismo 133 lo dice. Fíjense que precisamente esto que les digo, el control constitucional concentrado era a través de estos medios, y el control de convencionalidad es un control difuso. ¿Por qué es un control difuso? Porque no está concentrado en una persona, sino que son todos los jueces, no en unos órganos, sino en todos los jueces. Me explico, por eso es difuso y pueden ejercer el control de la convencionalidad. Y esto tiene que ser de oficio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, les comenté en un asunto en donde yo ejercí el control de la convencionalidad, y lo que dije es reducir la tasa de interés ejerciendo el control de la convencionalidad, porque el artículo 21, fracción tercera, el artículo 21, párrafo tercero de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos prohíbe la usura y cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre. ¿Me explico? Entonces, la Constitución no prohíbe la usura, pero sí un tratado internacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Luego, entonces, la usura podía ejercerse el control de la convencionalidad. En el control de la convencionalidad tiene 3 pasos. Y el último paso, que es el más grave, es desaplicar el artículo. ¿Me explico? Entonces, en el juicio de amparo se puede establecer el control de convencionalidad, pero lo único que se podría lograr es la desaplicación del artículo. En cambio, si yo ejerzo el control constitucional, lo que puedo lograr no es la desaplicación, sino declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Y si a través de los medios de control de constitucionalidad logro que la Suprema Corte haga una declaratoria general de inconstitucionalidad, ese artículo, ese reglamento sale de nuestro ordenamiento constitucional, lo que no puedo hacer con el control de la convencionalidad, porque lo único que puedo hacer es desaplicar el artículo. Entonces, cuando yo estoy en un juicio de amparo y puedo advertir que puedo encontrar un control de convencionalidad y puedo ejercer un control de constitucionalidad, puedo ejercer el control de la convencionalidad, pero ¿qué es lo que hago? Lo único que voy a obtener es la desaplicación del artículo para ese caso. Pero yo podría obtener más a través de que se utilice el control de constitucionalidad para declarar inconstitucional el artículo. ¿Sí me explico? Miren, hay una tesis que ahorita está en contradicción de tesis. Su título: Intereses moratorios en un título de crédito. El artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que permite su pacto irrestricto, transgrede el derecho humano de prohibición legal de la usura establecido en el artículo 21, numeral 3 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Y aquí da todas las razones para considerar por qué ese artículo es contrario a un artículo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Me explico? Y luego, aquí está una tesis de la Suprema Corte que dice: intereses usurarios en el pagaré, sus consecuencias. Y después, una jurisprudencia de la Suprema Corte. El interés usurario en materia mercantil, ¿cuándo debe considerarse que existe y en qué momento procesal debe estudiarse? Se los leo porque es importante. Dice:
El orden jurídico nacional sanciona la prohibición de la usura de dos maneras, como penal y como civil a través de la lesión. Lo voy a resumir, o sea, no está tal cual. Dice, en el ámbito mercantil, el pacto de intereses usurarios o lesivos se sanciona otorgando al afectado a su elección la posibilidad de accionar la nulidad relativa o la reducción equitativa. Dice, estas acciones se sustituyen en algunas de sus consecuencias por daños. Y luego viene haciendo alguna explicación, y lo que le quiero decir es lo siguiente. Dice, en atención a los principios de equilibrio procesal y litis cerrada en que rigen los juicios mercantiles, se advierte que el análisis de los intereses lesivos debe hacerse a petición de parte. El principio de litis cerrada ordena que el juzgador únicamente debe atender a las acciones deducidas y a las excepciones opuestas en la demanda y en la contestación respectivamente, pues con ello queda fijada la litis. Por ello, con posterioridad, no se podrá analizar hechos de los que con ello queda fijada la litis, por lo que con posterioridad no se podrá analizar hechos que se hayan expuestos antes de que se cierre la litis, y el juzgador no podrá tomar en consideración cuestiones distintas a las que integraron el juicio natural ni introducir algún tema distinto dentro del mismo, ya que de hacerlo se rompería el principio de equilibrio procesal que debe regir entre las partes. Ahora bien, dentro del juicio de amparo en materia civil rigen diversos principios, y conforme a ellos, el juez de amparo no se encuentra facultado para introducir conceptos de violación, variarlos ni modificarlos, por lo que en la sentencia que en él se dicte no debe comprender más cuestiones que las propuestas en la demanda de garantías, pues no está permitido suplir o ampliar la forma alguna, salvo los casos de excepción de la suplencia de la queja, porque se estaría en estado de indefensión al tercero perjudicado, de no haber sido escuchado en relación a dicho tema ni en el juicio de origen ni en el estricto procedimiento constitucional. ¿Qué es lo que está diciendo la Suprema Corte? Que a pesar de que sea contrario a un artículo de la Constitución, tiene que hacerse valer en el juicio. No lo puede hacer valer de manera oficiosa. Me parece que este criterio es opuesto a lo que se había sostenido en el sentido de que tenía que ser de oficio. ¿Me explico? Y los puntos en los que arribaron a esta conclusión, como se puede advertir de esta tesis, es tratar de mantener el equilibrio procesal, porque si al otro que va en contra del derecho humano, entonces no le doy oportunidad de ejercer el control de ejercer sus defensas. ¿Me explico? ¿Sí me explico o no me explico? Sí. O sea, este control difuso debe ser de oficio. Cuando yo lo hice de oficio como juez, la Suprema Corte dice, en materia mercantil no, porque es litis cerrada y no lo puedes hacer valer. ¿Por qué? Porque rompes el equilibrio procesal. No es sencillo. No es sencillo cuando a la hora de la aplicación vemos que posiblemente estamos afectando a una de las partes. Me parece que cuando una persona está ejerciendo la usura, no tendrá otro medio de defensa. O sea, está ejerciendo una conducta usurera, y por lo tanto, ¿qué podría él alegar si está ejerciendo usura? Uno de los problemas que se dan en esta interpretación que yo les traigo de esta jurisprudencia es, bueno, y si dejamos sin efecto y desaplicamos el artículo que dice que se puede pactar todo el interés que quiera, ¿qué interés le vamos a dejar? Yo llegué a la conclusión que entonces tengo que aplicar el interés legal. Y el interés legal es el 6% anual. Y me parece que el 6% anual no es bajo, tomando en consideración que los bancos, por una cantidad de depósito que están dando menos del 4% anual. Así que si es el 6% anual, me parece que la persona está muy bien sostenida. Pero bueno, otra tesis dice así, que también está en contradicción de tesis, es de un colegiado. Intereses usurarios. Se considera la utilidad por mora que exceda del 37% anual, tomando el artículo 48 de la legislación penal del Estado de Aguascalientes. El problema no es desaplicar el artículo. Bueno, ¿qué interés le ponemos? Yo dije que era el 6%, y hubo un colegiado que dijo el 37% anual, con base en esto. ¿Me explicó? Pero déjenme decirles que tampoco, aun cuando es elevado, no es tan elevado como hay veces que las partes ponen en un pagaré que estaba establecido en blanco un interés del 12% mensual o del 10% mensual, porque se multipliquen el 10 por 12, son 120% anual. Y hay veces que le ponen el 15 o el 20% mensual.
Estamos hablando de un interés de 240% anual cuando el banco te paga por tus ahorros el 4% anual. ¿Sí me explico? No es sencillo. Por eso la Suprema Corte de Justicia está haciendo este tipo de análisis para llegar a un punto de sostener estos derechos humanos, porque lo podemos exponerlo esquemáticamente. Sí, que es el control de la convencionalidad y entonces desaplica el artículo. Bueno, ¿y cuál vamos a aplicar? ¿Para qué? Para no violar el derecho del otro. Tenemos que operar con justicia. ¿Me explico? Entonces, aquí traje estas tesis de jurisprudencia que les puede servir al respecto, pero quisiera nada más tomar en consideración esta tesis. Para hacer este control de convencionalidad, tenemos que partir primero que todas las normas tienen una presunción de constitucionalidad. Segundo, para ejercer este control de convencionalidad hay que seguir los siguientes pasos. 1. Una interpretación conforme en sentido amplio. Esto significa que debe interpretarse el ordenamiento favoreciendo a las personas con su protección más amplia. Dos, una interpretación conforme en sentido estricto. Y esto significa que con varias interpretaciones preferir aquella que se acorde a los derechos humanos. Y tercer paso, la desaplicación. Si no se puede ninguna de estas, la desaplicación de la norma. Se los explico con un ejemplo. Cuando yo vi que el artículo 174 permitía el interés de acuerdo a lo pactado por las partes, y este interés, de acuerdo a lo que pactaron las partes, se convertía en un interés usurero, yo desapliqué el artículo 174 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y dije que el interés tenía que ser el interés legal. Cuando se fueron al amparo, en el amparo dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer control de convencionalidad porque lo que estás afectando se trata de una litis cerrada. Y no lo hizo valer la parte. Y dijo un magistrado, y además la usura es una norma programática. ¿Me explicó? Como algo que se va a alcanzar, ¿no? Me parece que estos dos conceptos eran contrarios a lo que había sostenido la Corte. ¿Por qué? Porque había dicho que el control difuso era de oficio, no tenía que hacerlo valer la parte. Y segundo, me parece que no había un desequilibrio procesal, porque el desequilibrio se daba desde el momento en que presentaba un pagaré que era contrario a un orden constitucional de obtener solamente un interés legal correcto. ¿Me explico? Todos tienen derecho, la persona que prestó, a recibir un interés, pero no tan alto que permita la usura. ¿Me explico? ¿Sí me voy explicando? ¿Qué es lo que resolvió la Suprema Corte al respecto? Siguió estos pasos. Y él, en el paso 2, se quedó y no en el paso 3. Porque dijo, yo realizo una interpretación conforme en sentido estricto. ¿Por qué? Porque de las varias interpretaciones prefería aquella que se acorde a los derechos humanos y a la legalidad. Y dice,
nuestra Constitución y nuestro Código Penal y nuestro Código Civil prevén maneras de cómo atacar la usura. El Código Penal como un delito contra la usura y el Código Civil a través de la lesión. Y entonces, como es a través de la lesión, entonces yo no tengo que desaplicar porque mi mismo sistema interno hace la protección al derecho humano de la usura. ¿Sí me explico? Adviertan cómo siguió los pasos y yo llegué hasta acá. ¿Cuál es mi consideración? Mi consideración es que el hecho de que exista un delito penal y el hecho de que exista una lesión en el Código Civil me parece que limitado y no alcanza realmente a proteger el derecho humano, por eso debo de caer en la desaplicación. O sea, me parece que esta podría ser una interpretación diferente a la que llegó a la Suprema Corte. Ahora, cuando está la otra tesis de contradicción diciendo que el artículo 174 es contrario al artículo de la Interamericana, va a volver a tener que retomar este estudio y posiblemente la Suprema Corte llegue a la misma conclusión, que al realizar el proceso de convencionalidad se quede en el paso 2 y no pase al paso 3. Me parece que lo correcto es llegar a la parte 3. ¿Me explico? Como académico, como estudioso del derecho, yo puedo llegar a la conclusión de que se tendría que desaplicar el artículo 174. Como juez tengo que aplicar la jurisprudencia, porque cuando dijeron que es ley cerrada, es jurisprudencia. Y si yo tengo como juez tengo que aplicar el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establece sobre la obligatoriedad de las jurisprudencias que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí entienden? Sí, sí. O sea, el control de la convencionalidad es un control difuso que trata de proteger a los derechos humanos establecidos en un tratado internacional. Si fuera un derecho humano que esté establecido en la Constitución, no tengo que ejercer ese control de la convencionalidad, tengo que ejercer el control de la constitucionalidad. Lo podría ejercer, ¿me explico? Pero al momento de que yo en el juicio de amparo, como es un control constitucional, yo puedo ejercer un control de convencionalidad, pero lo único que puedo lograr es la desaplicación del artículo, no la declaración de inconstitucionalidad de la ley. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes son los que van a resolver o los que van a plantear esto, ustedes tendrán que tomar la decisión si en los conceptos de violación hacen un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad. ¿Me explico? Ahora, estos son los pasos que se tienen que seguir para el control de la convencionalidad. Creo que ya más o menos les pude explicar sobre esto. Si tienen una duda lo comentamos mañana.